Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una edición más de Conversando con Amigos. El día de hoy tenemos un invitadazo, un amigo. Tiene mucho tiempo que no habíamos conversado y vamos a retomar pláticas de hace mucho tiempo. Nos acompaña hoy Daniel Rojas, un super guitarrista, y te agradezco que hayas venido. Bienvenido, Buenas Daniel. noches, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Bueno, pues como ya les dije, él es un amigo, él es guitarrista y no sé qué otras cosas más porque ya le perdí el rastro un poquitín. Pero ¿quién eres, Daniel? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre, como les decía, es Daniel Rojas. Soy de Heredia, soy músico, educador, guitarrista y intento aprender todos los días un poco más. Me gusta hacer en estos últimos tiempos trabajando en diferentes estilos y al mismo tiempo en la educación en diferentes áreas, sea clásico, sea popular, inclusive en principios de improvisación, etcétera. Ok, pues un montón de cosas, ¿no? Son un Sí, montón de cosas, pero ahora sí que vamos a empezar del principio, dice, ¿no? dale. Yo te conocí hace varios años en la Universidad Nacional. Obviamente nos encontramos con la guitarra clásica. No sé, ya sé que has cambiado, has evolucionado mucho. Eh, También supe que estuviste estudiando fuera de Costa Rica. Pero, ¿qué pasó? Desde que empiezan a platicar qué onda con la guitarra clásica, cómo empezaste con la guitarra clásica y cómo te fue con eso. Excelente. Entonces, yo inicié cuando estaba en el colegio, tenía 13, 14 años. Empecé con Andrés Saborío, ya en el espacio de guitarra clásica. Estuve con él hasta, desde el 2007 hasta el 2008, que fue cuando ya me fui al preuniversitario a continuar los estudios, al preuniversitario de la Universidad Nacional con Andrés Saborío. Continué la preparación y entré ya a carrera. En ese periodo, si mal no recuerdo, fue en el preuniversitario que nos conocimos, cuando yo estaba en el preuniversitario, o inclusive ya en carrera, tal vez en el primer año o segundo año. Estuve ahí estudiando fuerte clásico por 4 años. Saqué mi bachillerato con Pablo Ortiz y con Jorge Luis Zamora. Después me fui a estudiar a China. En China fue un proceso muy, muy, muy provechoso porque ahí siento donde se dio la formación clásica. A pesar de que hubiese estado trabajando en tiempo atrás con Andrés Saborío, con Pablo Ortiz, con Jorge Luis Zamora, había muchas deficiencias, muchos vacíos que había que llenar en el espacio técnico, en lo personal. Que eso es un tema muy delicado que la guitarra clásica la debemos de fortalecer en ese espacio. Estuve estudiando con mi tutor en ese entonces, un profesor alemán que se llama Matthias Lang. Eh, Ujú. Fue excelente, fue muy, muy provechoso, como decía. Y después, seguidamente, me fui a estudiar a Sevilla. Estuve en España estudiando por un año. Ese es un máster de Sevilla que estábamos trabajando en principio con dos profesores que se llama Francisco Bernier y Antonio Duro. Ellos eran los profesores base y teníamos profesores invitados de grandísimo renombre como, como Lorenzo Micheli, Soran Dukic, Paolo Pegoraro, todos los guitarristas top de Europa. Y ahí fue donde culminé una formación de guitarra clásica de la mejor manera, creo yo, porque ¿Cuántos años más o menos te llevó a hacer todo eso? solo formación universitaria fueron en 8 años. Hasta donde acabas de decir, ¿no? Así es. Ok, es tan fácil así platicarlo, güey. Sí. Son muchos años, muchas horas de estudio. Vamos a platicar un poquito del inicio, ¿no? Obviamente cuando tú te estás formando y pues eres un chavito, por así decirlo, obviamente hay muchas ganas, uno se quiere comer. Están los famosos concursos, ¿no? Claro. Todo el mundo quiere hacer concursos.
O al menos eso como que nos encaminan, ¿no? Sí, nos impulsa. Pero, ¿cómo era la vida del guitarrista joven, bueno, que empieza con esa hambre de aprender? ¿Cómo te fue eso, el proceso de estudio? Me imagino que va cambiando al paso del tiempo, pero ¿cómo te iba en ese principio? ¿Te costaba o eras de los que podías estar muchas horas estudiando? En lo personal, ahora que me dedico más a la docencia, he logrado como que revivir ese baúl, esos espacios, a retroalimentarme con base a esas experiencias. Debo decir que lo que a mí más me ayudó fue empezar en la iglesia. Yo tocaba en la iglesia con amigos y ahí vos siempre tienes que estar, ya sabes las canciones, conoces un poco en cómo va la música, estás familiarizado. Yo crecí en una iglesia, Ujú. entonces eso fue muy natural porque fue el proceso popular que me dio esa hambre de decir, mira, ya sé más o menos para dónde uno tiene que ir. No conozco nada, pero sé más o menos cómo suena. Y ahí fue donde ese espacio auditivo me desarrolló mucho en el proceso clásico, porque sabemos que el proceso clásico es súper enredado en Sí. cuanto a solfeo, la lectura musical. Yo no tuve solfeo hasta que entré a la universidad. Todo era en clases de instrumento. Y era difícil. O sea, yo escuchaba a Andrés Saborío y era donde yo empezaba a copiar muchas cosas. Qué bueno que YouTube, es eso, ¿no? YouTube no había en ese entonces. O sea, eran muy pocos los videos que teníamos. Entonces, la limitante de lectura musical era lo que más me costaba. Sí, sí, es algo bien curioso porque a muchos pasa algo similar, ¿no? Que al inicio, cuando tú empiezas de una forma más, vamos a poder decirle autodidacta, podríamos Claro. decirle, obviamente desarrolla así más, yo creo que el oído, ¿no? Y Ujú. en repetir, ver, repetir, ver, repetir. Mm. Y pero ya cuando empiezas, no sé qué libros, pero aguado, hay un cientos de libros, ¿no? Sagreras, Sí. ¿no? Y tienes, por ejemplo, me pasaba que al inicio me pasó algo así porque ya tocaba antes guitarra eléctrica y guitarra acústica, pero cuando empecé era bien difícil. O sea, sentarme y tratar de leerlo, era más fácil tú mirar al profesor que lo hacía, te lo aprendías y ya está, a que lo leyeras en la partitura. ¿Te pasó eso? Por supuesto, o sea, como hablamos, o sea, yo empecé con el Sagreras y las cosas se fueron dando un poco más y más rápido, pero obviamente cuando había repertorio latino, que nosotros siempre tenemos eso, era donde más costaba leer la síncopa, tocar una milonga, tocar música Ujú. cubana. Esas piecitas son dificilísimas de leer. Entonces, por supuesto, yo era igual, o sea, yo llegaba y tal vez no la entendía muchos pasajes, escuchaba, Y imitaba y ya, salía. claro. Y Pero que al final de cuentas, o sea, como que lleva un proceso, ¿no? Poco a poquito lo vas entendiendo. Sin embargo, a veces quedan muchos espacios ahí que tal vez por hacerlo de esa manera no se llenaban, ¿no? Que nos cobran factura adelante, ¿no? Yo, bueno, en mi experiencia, por lo que yo he vivido, pero después de eso, que obviamente ya empiezo a entender cómo es que ¿cómo se llama? Empiezas a tener facilidad, porque si bien el hecho de tener un tanto ejercitado el oído te beneficia mucho también en lo clásico. Hay siempre eh, ¿cómo se llama? Esta idea de que los músicos clásicos en general dicen, bueno, si ellos no tienen la partiturita, ellos se mueren, ¿no? ujú. ¿Crees que eso sea cierto? O sea, digamos, no que se mueren, ¿verdad? Digamos, no pueden tocar, les cuesta Claro, tocar. claro. Y yo pienso que ese es el respaldo de todo lo anterior, ¿no? Que también lo puedes orejear, como decimos también. ¿O qué piensas de eso? Sí, eso es un dicho popular entre los Sí, músicos que es verdad. O sea, pero no podemos, eso es un tema delicado porque no puedes pretender entonces que el que solo improvisa, le pones un papel, no ya va no a lo puede poder ser, claro. interpretar. Le pones a un compositor, es que yo compongo, ok, entonces interpreta esto. Cada habilidad
requiere tanto tiempo. Entonces, obvio, si estamos trabajando en un espacio musical a través de la vista, ha sido así. Se fortalece mucho la vista, se fortalece mucho el análisis, se fortalecen todas esas áreas que no están presentes en lo otro. Sí, y que obviamente, o sea, ahora lo comentamos así de, bueno, lo comento así de fácil, pero tú sabes que eso no puede ser ni una ni otra, ¿no? Y al final de cuentas el equilibrio yo pienso que es lo más sano. O sea, no puede ser todo oídos ni puede ser todo papel, ¿no? Sin embargo, cuesta. Y yo creo que en general también hay una cierta realidad que sí es cierto que ciertos músicos, que cierto, cierto sector, digamos, a veces lleva muchos años estudiando, pero tan acostumbrados al papel que de verdad no es mentira. O sea, si le quitas eso, no sabe a dónde ir. Es delicado. Yo pienso que en ese tipo de cosas es donde estas nuevas generaciones que vienen, también tenemos que pensar en cómo llenar ese vacío. En tu caso, o en mi caso tal vez, pudimos tener eso antes, pero muchos no lo tuvieron, simplemente entraron y póngase a estudiar con los papelitos y qué hacen con lo otro, ¿no? Pero bueno, ese es parte de todo lo que se tiene que vivir, pero sí tiene mucho que ver en lo que sigue, en lo que va sembrando en cada músico. Por ahí también vi que, si me acuerdo, estuviste en un concurso. Ganaste un concurso, si no me equivoco. Ganaste uno aquí, unos que hacían No, eran terceros lugares. Siempre estuve ahí, tercer lugar, segundo Bueno, pero lugar. Sí, pero técnicamente ganaba premios, sí. ¿Cómo cuentas tus experiencias respecto a eso? Obviamente, para los que no sepan, en la guitarra clásica, se promueven mucho, ¿verdad? Este tipo de competencias donde vienen guitarristas de muchos, son internacionales muchos, otros son locales, pero tocan la misma pieza, hay rondas, primera ronda, eligen un grupo de personas, tienen que tener, obviamente califican la interpretación, la técnica, y pues todo lo que tenga que ver con la parte del instrumento, y pues son profesionales los que están evaluando. De ese tipo de concursos son los que estoy mencionando, y si no me recuerdo, estuviste en varios. Yo también estuve en algunos, pero ¿cómo te fue? ¿Cómo te preparabas para esos concursos? Sí, entonces eso iba relacionado a la pregunta que me hacías también antes de la formación. Entonces yo empecé, se puede decir que relativamente un poco tarde, a los 13 en guitarra clásica. Pero es que no da tiempo, de verdad, que es tanto lo que uno tiene que aprender que cuando yo llegaba ya a concursar, uno ya tenía 17 y estaba bien, por supuesto, pero fue un proceso muy interesante. Yo soy muy competitivo, obvio, siempre me gusta hacer las cosas de lo mejor posible y obvio, fue un empujón a trabajar fuerte, a conocer músicos, a conocer la escena local, a desarrollarme, a prepararme. Es todo un proceso psicológico delicado porque tienes que irte conociendo, tienes que ver cómo reaccionas en estos espacios y también tienes que ver que es un concurso, o sea, usted tiene que cumplir ciertos requisitos y dice, puede decir que me fue bien, no como yo quisiera, yo no creo que me fuera bien. Estuvimos en varios concursos y ahí fue ya en mis 16, 17 que estuve presente en todos los concursos por varios años y que fue difícil al principio. Yo siento que yo no soy un músico de concursos y va mucho relacionado a todo esto que hemos ido hablando, el auditivo, lo técnico y la improvisación. Todo eso a mí me interesaba y son espacios que no están presentes dentro del concurso. Tienes que ser un músico muy técnico, muy preciso, muy estructurado, no te puedes salir. Si te equivocas ya te castigan. Y bueno, tuve todos esos procesos aquí en Costa Rica, en China. Estuve concursando también. En China me fue muy bien. Gané premios de otra manera, de otros concursos a nivel universitario de la universidad. También estuve, que puedo decir que el concurso más fuerte fui al de Koblenz en Alemania, que era un concurso muy, muy, muy alto.
También concursé en Tailandia, concursé en el centro de China. Estuve concursando por muchos lugares que yo siento, como dije, que ya a esos puntos yo decía, yo hago concursos simplemente para tener una motivación. No era que yo iba a ganar. Yo no preparaba ya para esos espacios el repertorio que se necesitaba. No trabajaba porque eso me estaba dañando personalmente como músico. Sentía que es esto que hablamos. Yo no quería llegar a ser ese músico que te quitan la hoja y ya no puedes tocar. Y cuando te moldeas hacia esa orientación en concursos, tienes que ir a eso. Sí. Porque es tocar así, perfecto, y ganar. Sí, también quiero aclarar que no es que esté diciendo que o sea, no estoy diciendo, o sea, sí lo dije, pero no me refiero a que sea malo o eso, no, sino que simplemente son cuestiones muy, muy diferentes, que evidentemente, pues, hay muchos que tienen un talento, podríamos decir, tienen... personalidad también. Tiene mucho que ver con la personalidad, tiene que ver mucho pues también concentrarse demasiado en el hecho de meterte a estudiar horas y días, semanas, meses, preparar un repertorio que lo tocas perfecto, ¿no? Que pase a la hora de los concursos, 1000 cosas, bueno, ya es otra cosa. Sin embargo, reconocer que para poder estar en esos concursos, a ese nivel se necesitan ser de verdad muy, muy dedicado. Y eso es muy valioso. Habla de que todos los que hayan participado en concursos de verdad se han propuesto hacer las cosas bien. Me llama la atención lo que me dices que estuviste en varios concursos, pero una parte de la pregunta ya me la respondes, de que era pues simplemente mantenerte y por motivación. Pero aparte de eso, ¿qué más aprendiste? Evidentemente tuviste muchas experiencias, pero ¿qué fue lo que dices? Buscaba, sí, a lo mejor sentirme motivado, pero también obtuve ¿qué? ¿Qué más te pasó en todo ese proceso? Es que es eso, es la experiencia. Yo necesitaba experiencia, necesitaba analizar, necesitaba conocer escenas, ya no locales, sino mundiales. Yo puedo decir que sé lo que es concursar en China, en Tailandia, en Hong Kong, en Alemania, y tuve una visión que eso era lo que yo estaba ganando, conociendo un montón de músicos increíbles, conociendo tus compañeros, concursantes. Yo creo que todo ese espacio que sucedía ahí, el viajar, el ver cómo te tratan, que todo el esfuerzo, todas las horas de estudio, las preparaciones de repertorio que eran solo para un concurso, todo eso fue lo que hizo desarrollarme y tomar decisiones como músico, que era lo más importante, que eso era lo que buscaba al momento de concursar. Y hubieron objetivos específicos. En el caso de Alemania, iba para conocer profesores europeos, para comprar una guitarra, para buscar... Hanika, no. No, No, para buscar en la siguiente etapa después de China, en Tailandia, para conocer la escena asiática, para... Qué rudo, ¿no? Sí, era muy fuerte y yo soy muy curioso. No. Lo que me llama la atención es que eso, que tal vez uno de este lado, y por ejemplo también en México, se busca mucho lo que se está haciendo en Alemania, Austria, Italia, sí, y obviamente España, ¿no? Que hay mucho material. Pero, vamos, Tailandia y China y todo eso, tal vez uno no tiene la visión ni la influencia de que pues ahí están tocando mucho, ¿no? Pero, digamos, aparte de todo esto, porque no tampoco es que llegaste y ya, o sea, me imagino que hubo mucho choque cultural. ¿Cómo te fue con ese choque cultural que una vez terminaste aquí, hiciste ¿tú qué? Pues sacaste bachillerato. Maestría en China. Y te fuiste a China, ajá, y o sea, ¿te costó adaptarte ya por la onda del idioma y todo lo que llevaba? ¿Cómo te fue con eso? Es irónico porque yo me adapté mucho más en China que en España. Obviamente por tiempo y por todo, pero yo en China ellos me hacían sentir en casa. Fue un espacio muy, muy bonito,
Puede parecer tonto, pero, o sea, el simple hecho que ellos se preocupan tanto que usted coma bien, que, o sea, ellos, la cultura de la comida es importante en China, es muy, muy importante, a tal punto que usted no saluda a la gente como decir, hey, ¿qué? ¿Todo bien? Pura vida. Le puedes decir, se traduce, ¿ya comiste? Ah, qué loco. Entonces vos saludas a tu compañero de trabajo, a tu compañero de universidad, ¿ya comió? Entonces eso es un tema que llega a ese punto que saludas de esa manera, como para hacer un tema de conversación. Y claro, yo lo sentía en el primer año, yo salí todo el año y cuando salía no pagaba, porque además de que te invitan a comer, pagan por tu comida. Y, o sea, que te hagan sentir así de una manera y el interés que la cultura china tiene hacia el extranjero te hace sentir especial porque eres especial de cierta Sí, manera claro. para ellos. Y entonces yo siempre me sentía muy tranquilo, me sentía muy bien y nunca tuve esos males de patria. Por supuesto, todo el mundo tiene sus espacios difíciles al vivir en el extranjero, pero A mí sí me la, dieron aquí. Ah. sí, la Uno situación. pensaría que es más difícil, ¿no? Sí, la situación en España no es igual. El latino tiene que trabajar en la competencia es muy alta. Hay muchos extranjeros. Y ahí yo en realidad me vine antes de España. Que me vine antes de tiempo de España. En China yo me quedé todo Más el de tiempo. tiempo que se pudo, exacto. Guau, increíble. Me imagino que también eso tenía repercusión en tu desempeño como músico. O sea, el hecho de sentirse bien aporta mucho para lo que uno está haciendo en los estudios o en la interpretación, ¿no? O simplemente que se te pase el tiempo tocando, ¿no? Eh, y, ¿Y qué fue entonces lo que estudiaste en China? ¿En China fue un máster, me dijiste? Entonces, ambos en China es un máster, pero Ujú. académicamente hablando, el máster de China tiene mayor valor que el de España en Ok. términos académicos, ¿Por qué? porque el máster cumple el currículum, cumple los créditos, cumple que hice una tesis. Entonces, Ok. académicamente hablando, tiene mayor valor, pero artísticamente hablando, por supuesto, España no se compara, o sea, lo que trabajas, lo que vives con los músicos que estás allí. Vivía en Sevilla, es la capital del flamenco. Artísticamente es muy fuerte. Es, digamos, una vez que terminas en lo que es China, sacaste el máster, todo eso, de ahí que dijiste, directo ya tenías planeado irte a Sevilla, o fue que dijiste, bueno, ahora para dónde le hago, qué hago, o me regreso a Costa Rica, trabajo, qué pasaba por tu mente cuando ya llegaba a ese punto? Porque obviamente todo el mundo se prepara, quiero terminar mis estudios, ya tienes un máster y luego qué. Exacto. Eso parte de mi agradecimiento total a mi tutor de China es por estas razones. Él era un tutor completo. No era un profesor que hablaba de guitarra y de los dedos. No, segundo año ya me decía, Daniel, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Quieres seguir estudiando? Preguntaba por todo, me guiaba por todo. Yo fui a Alemania gracias al consejo de él. Gané un premio en China que me permitió viajar a Alemania. Estuve estudiando por unas semanas con Irina Kulikova Ajá, en increíble. Holanda Wow. y él me recomendó que fuera a este festival de Koblenz es como el mundial de El mundial fútbol, pero el de... mundial de guitarra, obvio. O sea, músicos, todo Top. guitarrista tiene que ir al GFA o al Exacto. Koblenz. Te iba a decir, es igual Es, como es, es. es obligatorio. Y entonces, este espacio de Alemania me permitió reflexionar y yo sabía que yo no podía volver directamente desde China a Costa Rica porque, como hablábamos antes, yo amo China, o sea, yo soy un fan total, de mi corazón está China, muy, muy fuerte. Entonces, yo no podía salir de China hacia Costa Rica porque me hubiese deprimido probablemente. Entonces, parte de ese trampolín era, ok, tengo la opción de ir a España a estudiar a Sevilla y eso me permite salir de China y saber que en su momento regresaría a Costa Rica porque era lo Ok. que Y sentía. en China fue un máster
Guitarra Ambos son en instrumento, en en guitarra. interpretación, Sí, ambos son en interpretación. pero no lleva, digamos, como alguna especialidad o Sí, ¿no? En ambos... perfeccionamiento guitarrístico, Es algo que así. sí, ambos, el de China, el tutor, él preparó el currículum académico para que usted llevara la menor cantidad de cursos. Ok, Entonces muy llevábamos, consistente. sí, era muy poquitos del mínimo y todo el tiempo para que usted estudie guitarra. Yo estudiaba demasiado, o sea, esos 8 años yo estudiaba demasiado. Y en España fue lo mismo, tenemos clases solo los sábados, de lunes a viernes usted estudia. Y ahí fue donde me dieron todos esos espacios para estudiar otros tipos de música, que no hemos tenido el chance de hablar de eso que decías al principio. Ahí fue donde ya yo estuve estudiando mucho desde jazz, desde inclusive flamenco en su momento en España. Y son todos esos tiempos que extra Ujú. que necesitaba, que yo sentía que me estaban faltando. Sí, es increíble, ¿no? Porque ya son muchos años para eso. O sea, se dice así de fácil, Ujú. pero ya han pasado muchos años para esto, ¿no? Y llegar a ese punto, tu plan después de estar en Sevilla y decir, ¿sabes qué? Pues ya disfruté de muchas cosas, obviamente todas las experiencias. Eh, ¿Tu meta era siempre realizarte como docente o tienes planes o quieres desarrollarte meramente como guitarrista, ¿no? Ujú. O eso, ¿ha habido un plan siempre de inicio en eso o ha sido así, seguir la línea de estudios hasta que me sienta satisfecho, por decirlo de alguna manera? A partir de China, yo empecé a tocar mucho música popular, ya en los gigs o en los chivos, que como le decimos. Y ahí fue donde obviamente hubo un cambio fuerte, yo digo, porque estoy estudiando 5 horas y no ganas nada y yo voy a tocar 1 hora y gano un montón de dinero. No todo en la vida es dinero, obvio, pero es que, o sea, el músico tiene que prepararse, que eso fue lo que, insisto, el profesor Matías siempre hablábamos de todo, o sea, el músico tiene que estar preparado de cierta manera, no podemos andar ahí a la libre, porque si no, no sobrevivimos. Y todo eso fue dándome herramientas que yo sabía que cuando yo iba a volver a Costa Rica yo no iba a vivir de la guitarra clásica. Entonces sabemos que el músico latinoamericano no tiene ese privilegio que tiene el europeo de trabajar solo haciendo música clásica, ¿no? Eso es un privilegio muy delicado que como latinoamericanos nos educan en esa formación europea, Ok. pero no existe en el mercado laboral. Entonces siempre esa fue en esa última etapa a partir de ahí, en la que estuve estudiando, desarrollando en otras áreas para ser un músico competente en otras áreas. Porque esa era mi idea. Yo siempre he dicho que, por supuesto, el músico que le gusta la docencia o que no tenga dificultad para la docencia tiene un gran espacio. Soy guitarrista. Antes no veía ese privilegio. Yo decía, mi instrumento es chiva, pero yo digo, uy, qué chiva el piano, me encanta el piano, por Ok. decirte algo. Pero a nivel laboral, o sea, los guitarristas tenemos mucho, mucho espacio. Todo el mundo quiere aprender a tocar guitarra. Hay muchos espacios. Eh, y entonces, ok, docente, no tengo problema, me gusta enseñar, pero sí, antes de pandemia, yo llevaba 2 años en Costa Rica. El primer año fue muy difícil, nadie me conocía. Todo el ¿Por qué mundo era difícil para ti? porque todo el mundo me conocía como un clásico. Y Sí, yo, como yo te sí, conocí, lo que te obvio. decían. Entonces, lo primero que yo hice al venir del extranjero, venía con 2 masters de guitarra clásica. ¿Qué fue lo primero que hice? Me fui a meter a los jams con jazzistas. Y la gente no se acordaba de mí. 4 años no Yo te es tan entiendo. poquito. Y yo volvía y obvio que no iba a tocar. El jazz en Costa Rica es bueno. Y yo iba a los lugares donde están los buenos jazzistas, donde hay jazz de verdad. Tenía que aprender, tenía que otra vez ir abriendo espacios y ir conociendo gente, que me conocieran
conocer, siempre estábamos en la burbuja guitarrística por mucho tiempo. Y ahí fue donde ya, ok, me empiezan a conocer, se empieza a dar otros espacios que yo quería, espacios comerciales, porque yo sé que uno me denigra por, yo sé lo que soy. Claro. Y si yo necesito trabajar en algo más comercial, me encanta. Y eso es algo que lo que yo aspiro, cuando se acabe la pandemia, volver a retomar esos espacios de trabajo en el freelance, no dedicado al 100%, pero sí trabajar de manera comercial y artística. Ujú. Sí, es interesante porque, como tú lo mencionas, vienes del extranjero, traes 2 máster y tal vez no se dimensiona, las personas que lo vemos, o sea, tal vez yo te conocí y digo, este vato de seguro viene. Y tú te imaginas que tal vez has estado en todo, ¿no? Uh-huh. O sea, has llenado el jazz, has llenado todo. Y uno, pues a lo mejor no las expectativas, pero sí muchos a la espera, los que te conocemos o desde antes dijimos, bueno, queremos ver qué trae, qué aprender, ver. Igual también como que se crea también esa competencia natural porque tú traes simplemente la experiencia, ¿no? Uh-huh. Más lo que sabes seguramente es mucho. Y luego buscar los espacios. Nadie te conoce. Eso que tú acabas de decir a mí me pasó. Claro. Cuando yo regreso, es más, yo regreso a México, nadie me conoce, ya no. Uh-huh. Sí me han, hay gente que todavía me recuerda, me invita a eventos, incluso he ido a festivales y todo. Pero, tú sabes que pasa el tiempo y desapareces del mapa. Necesitas estar ahí Muy todo el rápido tiempo. desapareces. Y luego, pues obviamente, buscando oportunidades, me imagino que debe ser difícil, porque a pesar de que tengas la preparación y todo, pues encontrar un espacio donde te puedas realizar cuesta. ¿Nunca te desesperaste? Decir, ¿sabes qué? ¿Para qué me metí a la guitarra? ¿Debí haber hecho eso? ¿O qué pasaba por tu mente cuando...? Me imagino que ese año fue duro. Fue horrible, o sea, fue extremadamente horrible. En China yo tenía buenos trabajos, yo daba clases privadas, era becado, tocaba en chivos y cuestiones así, excelente. En España ya no pasó y ya en China, en Costa Rica obviamente cero. Qué duro, ¿no? Sí, entonces vuelvo a Costa Rica y es parte de esta última etapa mía en la que ha sido desaprender muchas cosas, renovarme, dejar a un lado, aunque parezca esto de la guitarra, aunque pareciera que yo he dejado la guitarra clásica a un lado, pero no, o sea, entonces yo vuelvo a Costa Rica, sé que no estaba trabajando directamente en la universidad, entonces ya desde ahí no te conocen, entonces se pierde todo eso. No buscaba desarrollarme de manera clásica en la docencia porque ¿Qué es lo no que hay te gusta dinero. ahora, Daniel? O sea, digamos, es que también cerrar un género es complicado, Ajá. pero, o sea, dentro de lo que hay, o sea, qué es como lo que te llama más la atención ahora o quieres hacer? En la última etapa ha sido principalmente de todo. O sea, he buscado transcribir. El jazz me enseñó mucho a transcribir. Yo no transcribo como tal. Yo utilizo las herramientas de lectura y de análisis para desarrollarme porque así es donde aprendo más rápido. Uh-huh. Entonces he estado trabajando fuerte con el folclore. Especialmente me gusta el folclore argentino. Me encanta. Por supuesto el jazz, estuve estudiando mucho y géneros populares, desde el funk, desde, no sé, charanga, ¿qué Todo más? lo que, Todo, o lo que te sea, permita desarrollar. sí. Digamos, después, como lo estábamos conversando, tal vez acostumbrados a verte la parte clásica, pero también veo que estás incursionando bastante en la eléctrica, ¿no? O sea, que si bien cambia la técnica y cosas, hay que pensar también en efectos, sonidos, Y eso amplificadores, es, por cables. supuesto. ¿Qué pasa en esa transición de empezar a explorar eso? Eso fue parte del primer año, o sea, yo en el primer año vengo con una guitarra clásica, tengo 3 guitarras clásicas y vos sabes lo que cuesta encontrar Claro. equipo. Que entonces, ok, una guitarra de jazz, porque cuando iba a los jams, jazz, una guitarra semi-hollow. Pero después me llaman a tocar, a acompañar a una cantante de boleros popular y no tenía la guitarra. Y después me invitan a tocar
en Selena, Lucero, y no tenía la guitarra. Entonces fue todo además de un proceso de que te llamen, además de tener el instrumento. Cuando vienes del extranjero y no tenía nada, eh, fue eso, ir encontrando las guitarras, ir encontrando el estilo, ir comprando el equipo que es carísimo, sabemos, todo es caro, todo es caro en la música. Lo bueno, lo sí, bueno. y yo entonces ya cuando sentía que todo estaba caminando, cuando ya había dejado ese primer año de vuelta en Costa Rica, fue muy duro. Ya la docencia, excelente, clases privadas, ya habían toques, ya conocía, ya te recuerdan los viejos amigos. Te empiezas Sí, ya empiezo a posicionar. levantar en ese espacio que yo siempre he querido desarrollar. Cayó el COVID en un mal momento. Entonces sí, ha sido un espacio de espera, pero que ahí entra la docencia, que me tranquiliza mucho. Sí, es ¿cómo se llama? Es como una bomba que nos vino a todos. transformar. No sé si vuelve a ser algo como antes, pero al menos sí nos ha dado también el chance de toda esta etapa de pensar. Yo pienso que nos ha ayudado a eso, de sentarnos a analizar lo que estamos haciendo. A muchos como tú ya venían en un proceso de cambio, de hacer cosas, pero también fíjate que así como tú, músicos buenos, preparados, que tienen el conocimiento, yo he visto que en esta etapa han como resurgido, como que se han metido a trabajar internamente, algo espiritual, raro, filosófico, no sé, que empiezan a crear cosas. Ya estábamos metidos en la burbuja de que el covers de no sé quién, que especiales de no sé cuánto, sí. Y especiales, 20 bandas de especiales. Y ya no estaba el músico, vamos, el artista, sepa, como dicen, artista. ya no está, ya lo estábamos dejando como claro. Abandonado. Ahora estos que están en la casa, que son buenos, que tienen el conocimiento, están creando cosas. Eso yo sí me he dado cuenta. Como tú sabes, aquí viene gente, le grabo a gente y todo eso. Incluso produzco cosas y ahora me han llegado cosas bastante interesantes. Ahora estoy mezclando unos temas de un amigo y yo escucho eso y digo, estos vatos no tenían nada que hacer para hacer esto, o sea, sentarse a hacer este trabajo, eso, pero tal vez si no estuviéramos en estas condiciones, a lo mejor no lo iban a hacer. Es duro verlo así, a muchos, digamos, como en tu caso, dices, bueno, ya venía resurgiendo y me cae esto, pero también puede ser el propósito, ¿no? De algo más grande, ¿no? A mí en lo personal, vieras que sí me pasó eso. Empezó estaba leyendo, escuchando a Juan Falú, guitarrista argentino, y entonces hablaba de la palabra madurar, y yo siento que a mí esa etapa de madurar, la gente siempre me decía, ¿por qué usted no compone? ¿Por qué usted no compone? Y a partir del año pasado, que fue justamente cuando inició la pandemia y murió un amigo, fue donde empecé a componer y a desarrollar ese espacio creativo. Y hablo de componer de guitarra instrumental. No la llamo clásica como tal, pero en mi caso también sucedió eso. O sea, buscar ese espacio creativo. Con uno, sí, ¿no? Y es riquísimo. O sea, es súper lindo. Y es parte de lo que hablamos. Uno como músico siempre le va a faltar algo. Siempre va a poder hacer algo. En mi caso era algo que tenía ahí pendiente y se ha ido dando poco a poco. Sí, y luego también me imagino que no, bueno, más bien eso sería como una pregunta, yo creo. ¿Nunca has sentido esa presión, digamos, profesional? Por decir, sabes que, bueno, tienes 2 máster. O sea, espero mucho de ti. ¿Nunca has sentido eso en tu trabajo? Es con los cuates, ¿cómo? Es lo que hablamos antes, o sea, ¿quién se atreve? No sé, digo yo, ¿cuál músico viene con 2 másters de guitarra clásica y se va a meter con los jazzistas? Obviamente iba a tocar mal, o sea, obviamente iba a tocar mal comparado a ellos, no venían con nada de estilo, no tenían las guitarras, el espacio de la guitarra eléctrica, trabajar las técnicas. Uno como guitarrista acústico siempre dice, yo toco guitarra eléctrica. Cuando me meto en guitarra eléctrica es otro mundo. Entonces me fui sanando.
el ego. Ujú. En China fue donde más me golpeó eso. Ver músicos que no eran músicos y trabajaban como músicos. Y tuve un proceso de voluntariado allá, hice un álbum y estuve trabajando con niños, eso a mí me impactó mucho. Y fue ir sanando. Yo viajé muchísimo por todo el mundo y eso también me permitió conocer y ver tantas experiencias que yo entonces decía, obvio, o sea, todo músico tenemos el ego y todo mundo se preocupa, todo músico se preocupa por el qué dirán y tenemos todos esos estigmas y todo eso, pero siento que sigo trabajándolo, o sea, irme limpiando de esos, de esas críticas que uno puede sentir. Obviamente yo Es como inclusive, como una responsabilidad natural, ¿no? sí, Que tú o sea, a uno o sea, se llega a pensar, "Ay, yo vine a hacer todo esto, o sea, me preparé lo suficiente", como que siento la responsabilidad de dar, de que sea visible, pues, pues sí estás preparado, pero ¿dónde se ve, no? Y a veces, pues, simplemente las circunstancias no son. También es un poco complejo, pues también te fuiste a meter, digamos, en en otra otra, área. así O sea, es, porque si bien clásico es una cosa y la neta, el jazz es otra así cosa. es. O sea, más bien muy atrevido, Sí, 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 o sea, sin miedo a pero qué nada. bueno, ¿no? Porque estoy seguro que a partir de todas esas experiencias, tus alumnos, amigos que te conocemos, y eso, aprendemos de eso. O sea, aprendemos de eso porque pues obviamente son cosas que tú en lo que has vivido, cómo lo platicas, cómo lo dices, dices, sí es cierto. A lo mejor no lo había visto, no lo habíamos pensado, porque nos la pasamos pensando en nuestra onda o viviendo nuestros días, pero nunca pensamos en esos detalles. Pero aquí surge una pregunta bien loca que te va a hacer. Si la quieres responde, si no, no. Dale. ¿Qué sugerirías a alguien que se meta a estudiar clásico fuertemente? Porque tú has tenido 2 máster de eso. Ajá. Y ahora con lo que me platicas, no es que te arrepientas porque nada que ver con eso, pero sí ¿cómo crees que tiene que ser el proceso? ¿Cómo es ese mundo? O sea, ya más real. Tal vez uno tiene la idea en general de, bueno, voy a estudiar guitarra clásica y nos imaginamos todo eso, estudiar primero esto, sacar una maestría, lo que tú quieras. Pero ya en la realidad, si es mucho como uno se lo imagina. eh, es necesario dedicarle tantos años a tu perspectiva. O sea, ¿crees que todo eso o sea, sí? ¿O qué le dirías a alguien? Verás que yo lo comparo al fisicoculturismo. Ok. La guitarra clásica es como el cuerpo perfecto. Requiere tanta disciplina y constancia que te cambia tu personalidad. Y eso es demasiado intenso. Inclusive psicológicamente es demasiado fuerte lo que tienes que vivir. Entonces, si vos quieres estudiar guitarra clásica, hay que comerse la guitarra. Hay que trabajar tan fuerte. Hay que querer conocer todo. Llegar a ese punto. Usted sabe que usted nunca lo va a conocer todo, pero es querer tener esas ganas. Decir, yo quiero aprender todo lo que pueda. Y de ahí que le dure toda la motivación que sea posible. Porque si ya no estás motivado, el músico no camina. El artista no camina sin motivación. Sí, porque vamos, el artista se mueve de la inspiración y de todo lo que hay dentro, ¿no? Unos, pues no necesariamente tiene que ser bonito. Hay personas que son así como más amargadonas, ¿no? Sí. Y eso también lo transmiten, pero se les ve, se les siente, ¿no? Y te preguntaba eso o quería comentar, porque obviamente, pues lo que has vivido definitivamente no es lo mismo que uno con la idea romántica, yo le quiero llamar así, que tenemos, es que si tú terminas y tienes X título, pues ya te va a garantizar algo. Y la neta, a veces eso no es cierto, ¿no? O No. sea, eso no quiere decir que seas bueno o que seas malo, nada tiene que ver, pero sí, si lo ves como un proyecto de vida, a mí me pasa, digamos, o me pasó que cuando llegué al punto de la guitarra clásica dije, yo creo que hasta aquí puedo llegar. Ujú. O sea, puedo seguir, pero creo que no es exactamente lo que quiero. Y entonces salió mi pasión más esa interna, decir, no, yo amo el audio, yo amo Ujú. producir, o sea, me encanta hacer eso.
O sea, me voy en eso. Pero muchos empezamos así. O sea, concursos, estudiar y libro 1, 2, 3, 4. Y cuando llegas al punto dices, pero ¿es necesario pasar tantos años ahí? O Y sea, ahí es donde pierdes la motivación. Ahí fue donde ya se acabó la pólvora. sí. Pero ¿cuánto tiempo pasa? Es lo que, por eso además, o sea, no sé, es tratando de explicarte mi pregunta. Ujú. Era necesario a veces pasar tanto, porque yo digo, bueno, si lo que me di cuenta que era la producción, pues lo pude hacer Sí, desde el primer año, güey. O sea, sí. no necesitaron pasar 5, 6, 7 años para yo... Pero O es falta, digamos, de que nos orienten, o es falta de que nos... total, O sea, que haya total, una formación integral donde te digan, ¿estás consciente en lo que te vas a meter? O sea, total. ¿estás claro en lo que vas a hacer? Porque si no, o sea, esos deberían de existir algún tipo de filtros que nos ayuden, o sea, a que, como tú dices, no hay una madurez incluso física, o sea, a veces terminas a los 17, 18 años y todavía andas dudando hasta de un montón de cosas y meterte a estudiar por años algo es rudo. Tal vez ahora lo veo así, ¿no? En un inicio no, pero sí se pone uno a pensar, bueno, no es que nunca me haya gustado, por ejemplo, no quiero decir que nunca me haya gustado, incluso me gusta mucho la guitarra clásica, pero tal vez lo pude haber combinado con esto otro. O sea, eso lo hago. Entonces yo digo, ¿qué será? Que no hubo esa guía. Advertencia. Ajá. Sí, O cómo. en lo personal yo lo veo que sí. Siempre hace falta el management que le llaman. O sea, eso no tiene que ser meramente de negocios, no tiene que ser meramente de publicidad, mercadeo. Todo eso es lo que tenemos esas debilidades como músicos en Latinoamérica, que no tenemos esos espacios. Por supuesto, es indispensable. Yo en lo personal y evito, o sea, quiero que la gente tenga una buena guía en que sepan. Por ejemplo, por darte un tema sencillo, yo a mis estudiantes siempre les digo que están en cierto nivel. Y siempre les digo, mira, usted va a llegar hasta el nivel de aquel. Y usted ya sabe que tiene que llegar hasta ahí. Después de ahí, ya, tranquilo, quemamos una etapa, hay un cierre. Es, es, es esa guía, esos objetivos, esos nortes que nosotros nunca tuvimos. Nosotros siempre nos decían esta y sigue esta y sigue y más y más y más y más y nunca te hablaban de eso. Sí, y que yo creo que ese es parte aparte de todo lo que aprendiste, yo creo que ese tipo de cosas son los que vienen a reconstruir las nuevas generaciones. O sea, que tal vez ya tú lo puedes ver porque lo viviste. Dices, ¿sabes qué? Sí, porque nosotros somos la primera generación académica, Ujú. la que ya se ha formado en la academia. Muchos de los otros profesores, ellos fueron primeramente artistas y nunca tuvieron el proceso académico completo. Ujú. Nosotros somos, y yo puedo decir que sí, yo empecé en preuniversitario, Sí, universidad, perdón, escuela, academia de música privada, ya después preuniversitario, después toda la cadenita te echaste, ¿no? bachillerato, maestría, y se puede decir que es diplomado artístico, que es todavía Ujú. más arriba, que eso se hace siempre después. Entonces sí, finalizamos todo eso y ya tenemos el proceso completo. Y uno va a buscar que no se repitan los errores, obvio. Pero uno trabaja a nivel municipal y no se puede competir. Eso es a nivel universitario que requiere también otros ¿Nunca has cambios. tenido la intención de dar clases en la universidad o presentar algún proyecto? En realidad Algo. tuve chance de trabajar en el nivel preuniversitario, pero ya trabajaba completo en la municipalidad y ya estaba teniendo muchos toques y no había tiempo. Entonces no pude No. continuar. Digamos, y tienes algún proyecto, estás desarrollando algo, digamos, obviamente por la experiencia y la propuesta que a lo mejor tienes en tu forma de enseñanza o en la propuesta de currículum, vamos. ¿Cambia algo? ¿Traes alguna propuesta o cómo es esa parte contigo? Eso es parte de lo delicado, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría apoyar un montón en el nivel clásico, ¿verdad? En el espacio clásico, pero sin apoyos locales de No sé, algo, gobierno, ok. yo no pienso en... Es otra vez, es repetir ciclos,
pero a niveles culturales. Ya no a Ok. nivel artístico, eso que estamos hablando, uy, come, come, trabaja, trabaja, estudia, estudia, es hacer eso, es mátate por la cultura, por el arte, busca hacer festivales, busca, y otra vez es muy cíclico y llegas a ese punto y dices, ay no, Creo que no porque, era, ¿no? porque esto no era lo que lo vio. Entonces, en ese aspecto no tanto, ya artísticamente... Estaba peleado, digamos, que con el arte, de cierta manera. Yo decía, yo necesito sobrevivir. Cuando volví de China, yo dije, o sea, me encanta el arte, pero he hecho arte por 8 años. A pesar de que esté en la academia, todo ha sido arte. Ok. Y no podía generar dinero. Entonces ahí fue donde dije, ok, buscar un espacio que genere sobrevivencia y ya puedo retomar el arte. Entonces, Es ya, duro eso, ¿no? sí, O sea, pensarlo así, digamos. por supuesto, pero es que es lo que hablamos. Si has Sí, visto tantas cosas, has visto el panorama en Alemania, ok, has visto que en China tampoco se puede. Ah, pero en Australia usted sí puede, en Austria usted sí puede. No, o sea, yo hablaba con mis amigos de Austria y vivían lo mismo. Con mis amigos italianos vivían lo mismo. sí, 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 sí. Entonces ya ves que no es solo Costa Rica, sino que es en el mundo. Y dices, o sea, No estaba esto bien, no no anda está bien. bien, no anda bien. Y entonces, bueno, pasó eso, buscaba otros espacios y ya, bueno, ya me estabilicé un poco más y dije, ok, artísticamente ya puedo hacer lo que quiera. Puedo volver a retomar espacios. He estado tocando con dos amigos, haciendo un trío, pero experimentando mucho. No teníamos un espacio como tal. Ahí fue donde hice un poco de composición también, pero no ha sido un proyecto que esté concluido. Y no puedo decir que artísticamente haya algo formal por ahora. Si no, estás concentrado más Entonces estoy muy concentrado en la docencia, sí. Y, y no, por supuesto, mi idea es estar hacer- más en escena. Y en el aspecto clásico, no como tal, pero sí me encanta. Es un amor que ahí está, ¿verdad? No estoy no estar- resentido. Y fue parte de limpiarme. O sea, si vos vienes 8 años de guerra, de darle, estás claro. cansado. O sea, que necesitas limpiarte y ya había perdido el amor. O sea, al amor a lo clásico, no a lo clásico, ¿verdad? A lo académico. Sí, a la Y rutina, sí, el hecho de relacionar tal vez lo clásico con todo lo que y llevaba, eso ¿no? fue parte de esta última etapa de limpiarme y ya, o sea, yo estoy estudiando barrios, por decirte algo, y yo soy feliz y lo estudio a mi nivel y es tener ese amor que usted tuvo antes, ¿verdad? Que usted tocaba una piecita y le gustaba un montón. Y si te vuelves a Ya enamorar otra vez. volvió, ya está ahí. Tal vez no me dedico completamente, pero recuperé eso, que yo siento que era lo más importante. Hace un rato estabas diciendo que eso, que te peleabas, ¿no? Que como estabas peleado, Ujú. dijiste eso. Pero obviamente es por todo lo que está pasando dentro de nuestra mente, ¿no? Todo lo que existe que dices, bueno, ahora tengo que hacer algo, tengo que sobrevivir, Sí. más que otra cosa tengo que sobrevivir, ¿no? Tal vez. Pero, sin duda alguna, o sea, estoy segurísimo que todo esto es preparación para cosas, pues chidas, ¿no? Que seguramente, pues vamos a estar mirando más adelante. También hay que hacer algo por aquí, hay que Sí, hacer algo por aquí. Este... Y mira, la verdad es que pudiéramos seguir conversando un montón de cosas, pero el tiempo se es acabó. corto. Me gusta mucho platicar de eso porque en algunas cosas me identifico. Evidentemente, pues no tengo la trayectoria que has tenido, lo que has vivido. No he visitado todos esos países que has dicho, ni siquiera pasear, entonces vivir mucho menos. Pero sé que todo eso nos puede ayudar a muchos. Nos puede ayudar a muchos porque tal vez pensábamos algo de las cosas, pero ya cuando alguien lo vive y lo comparte, de una forma, pues, constructiva, pues también se aprende, ¿no? Ujú. Se quiere, se puede ver de esa forma. Y pues sí, lo último que quería preguntarte era básicamente qué hay, ¿no? Ya más o menos me respondiste, me platicaste, pues, pero, de momento, entonces estás en la parte, de dar clases y todo eso
o tienes alguna página donde subes evidentemente de vez en cuando material, o cómo estás funcionando en las redes, todo eso. Ok, sí, entonces estoy básicamente en docencia en espacios artísticos que se crean de momento. Toco con cantantes, toco con este trío, toco con un saxofonista y son espacios que se van dando para renovarse uno como músico, ¿verdad? Y después está todo eso que hablas de redes sociales. Me pueden seguir por Facebook en mi cuenta personal. He intentado hacer página artística, pero eso no va conmigo, creo. Y tenemos el Instagram ¿Pero por qué es que también. no te gusta? O... Es que no creo en el algoritmo, o sea, lo he intentado, he hecho pruebas y yo, o sea, yo subo algo en mi cuenta artística, nadie lo ve, subo algo en mi cuenta personal y Y lo tienes más trabajan, impacto. ¿sí? Y tampoco es, o sea, obviamente uno ya tiene sus conexiones, pero Sí, sí. cada red funciona distinta. Lo que siempre les pregunto, ¿qué? Entonces, ¿Facebook o Instagram ahora? Vieras que, o sea, a mí creo que tengo ¿Cuál te puede más funcionar llegada más? en Facebook, Ujú. pero es que en Instagram la gente no se pone para ver videos. Sí, no es No es lo como... mismo. Yo siento que uno puede hacer como reels o estas cositas cortitas y la gente sí la va a ver. Sí. Mira que en Instagram me pongo a hacer esto de imitar speech, Ajá. diálogos. Entonces uno imita eso. Y yo siento que Yo he ese visto un par, tipo, yo he visto un par, yo sí. siento que eso a la gente le llama más la atención porque la gente en Instagram está para 5 10 15 segundos. Para subir videos, no sé, yo, o sea, en lo personal no siento que sea la mismo tipo de recepción para los que lo siguen a uno. Y entonces por ahí es donde tengo que estoy tocando con Si, diferentes. si alguien quisiera contactarte, no sé, un evento, lo que fuera, quiere saber, o incluso saber más obviamente, del clásico, de tu formación, y ahí mismo te contactas. Así que si Claro. contestas o los dejas en visto. No, Ah, yo sí contesto, por supuesto. no, pues está bien. Parece que, si no me equivoco, sacaste un disco, un EP, algo el año pasado, antepasado, no me Sí, acuerdo. pues yo eso no lo saqué aquí para respetar a Guillermo y su Ah, trabajo. no. Yo obviamente he hecho trabajos de producción. Yo Sí, hice esos dos EPs. En China yo hice uno. ok, Yo grabé todo y hubo edición por parte de un ingeniero de sonido de aquí, de ok. Daniel Solano, el increíble, él me ha ayudado tanto en toda la vida. Pero sí están en Están ambos en Spotify. Spotify Ajá. y después Pues hace. échale el nombre pues, para que la gente te Ajá, escuche. lo pueden buscar en Spotify como Costa Rica, Daniel Rojas. El Ajá. título es Costa Rica, que es repertorio de guitarra instrumental de Costa Rica, clásica. Y produje también otro en el 2019, Ok. que era repertorio de Suramérica. Que también ahí fue donde yo he estado tocando guitarra clásica suramericana, latinoamericana. No. Y entonces pueden encontrar ese EP como Camino al Sur. Igual Yo está creo en que ese es el que he Spotify. escuchado. Ujú. Puede ser que ese es el que he escuchado. Y pues sí, la verdad es que, amigos, pues hay que apoyarnos al final de cuentas. Pues, no, yo no lo dije, no, hay que compartir, estamos para ayudarnos, para que nos conozcan también. Claro. Y pues también sería muy interesante escuchar tu material, quien pueda ver esto y que también lo busque. Seguramente vamos a ver más cosas más adelante, ¿verdad? Sí, Y pues sí, te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación. Al final de cuentas, podemos seguir hablando de miles de cosas, demasiado. pero pues por lo menos ya tenemos una idea bastante diferente con la que te había conocido, Así es. con lo que habíamos compartido de guitarra clásica. En algún momento éramos compañeros, nos veíamos tal vez ahí en los pasillos, pero pues felicidades, la verdad que yo sé que ese tipo de cosas aporta mucho en general a la cultura y puede ser de impacto para muchos chavitos que seguramente les están dando clases, o dónde estás, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, Ujú. puede impactar y puede beneficiar también a la cultura en general en Costa Rica. Entonces, felicidades por eso y pues muchos éxitos para lo que venga.
Espero que algún día hagamos algo. Sí, sí, Que sí, no se te está cortes en el pendiente, pueblo. está pendiente. Y pues sí, amigos, la próxima semana tenemos más invitados. También si quieren que invitemos a alguien, pues me escriben ahí, sugiéranme a alguien. Ya hay varios ahí en lista, pero yo siempre invito casi siempre a las personas que conozco principalmente, que he visto de alguna u otra manera, nos hemos conocido, pero también he visto que están haciendo cosas, están trabajando con algo, están haciendo algo. Y pues la neta, son los que estamos invitando. Cada vez lo vamos a ir perfeccionando, pero va a estar bien chido. No sé si quieres comentar algo más, Daniel. Algo que quieras decir. No, nada más agradecerte, Guillermo, y decir lo mismo. O sea, qué bonito es poder compartir con vos y compartir con la gente que esté viendo esto, porque son experiencias que quedan y a veces no hay el espacio para contarlas, ¿verdad? O la llegada para la gente que pueda escuchar este tipo de historias. Sí, sí, que a muchos nos pueden servir. O sea, yo creo eso. Y yo creo que es una de las razones más fuertes por la que lo hago. Porque luego te escriben que, sí, yo me identifico con esto. La neta, tenía duda con esto, pero eso me llama la atención. O dónde contacto, me han dicho, ¿dónde contacto a tal persona que invitaste, no? Claro. O mira, lo había visto en tal lugar, pero no sabía lo que hacía. Eso me ha pasado, fíjate, y por eso yo he tratado de mantenerme, ¿no? Con esto. Entonces, pues sí. Pues yo creo que hoy es todo por esta Gracias. tarde. Muchísimas gracias, que tengan buen día y nos vemos para la próxima.